Cordial saludo, apreciados estudiantes del grado octavo. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso y aclaración de dudas de lo que es una reducción de términos semejantes y algunas inquietudes del taller último del curso de matemáticas. Bien, entonces hoy empezamos hablando de qué es reducción de términos semejantes. Reducir términos semejantes consiste en desarrollar una operación que tiene por objeto convertir en un solo término dos o más términos semejantes. Por ejemplo, aquí en este primer ejercicio tenemos los términos semejantes 3a y 2a. Son semejantes porque tienen la misma parte literal, es decir, la misma letra afectada por el mismo exponente. Entonces 3a y 2a son semejantes, tienen la misma letra que esa. ¿Cómo se reducen términos semejantes? Estos dos términos se pueden escribir como uno solo. Pues, como vemos, este primer término es positivo, el coeficiente es 3 es positivo y en el segundo término el coeficiente 2 es positivo. Entonces, por tener igual signo se suman, común y corriente, daría 3 más 2, 5, es 5. Y a este resultado se le agrega la misma letra con el mismo exponente. No se cambia la parte literal, queda igual. Entonces queda 5a. Entonces observen que estos dos términos se reducen a uno solo, que también es semejante, ¿no? 3a más 2a es igual a 5a. En este segundo ejemplo tenemos los términos semejantes menos 6x al cuadrado menos 5x al cuadrado. Entonces, se operan entre sí los coeficientes, en este caso menos 6 y menos 5, entonces daría menos 11 sería el coeficiente, y se escribe a esta respuesta, se le agrega la misma parte literal afectada por el mismo exponente. Entonces el resultado es menos 11x al cuadrado. En este siguiente ejemplo, los términos semejantes son menos 20xy y 7xy. Tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Se operan entre sí los coeficientes, menos 20 más 7. Como el primer término es negativo y el segundo es positivo, consideramos que tienen signo distinto, entonces se halla la diferencia entre 20 y 7, pues la diferencia es 13, pero se le antepone el signo de número que tenga mayor valor absoluto, que es menos en este caso. El menos 20 más 7 da menos 13. Y se agrega la misma parte literal, que es xy. Y esta sería la reducción de estos términos semejantes. En este siguiente ejemplo, vemos que también son dos términos semejantes porque tienen la misma parte literal, que es m al cuadrado n. M al cuadrado n. La diferencia es que el primer término tiene coeficiente 16 y el segundo menos 7. Por tener diferentes signos se halla la diferencia, entonces 16 menos 7 es 9. Positivo porque el término que tiene mayor valor absoluto es este positivo. El signo del número que tiene mayor valor absoluto es 16, que es positivo. Le daría 9, pero entonces aquí agregamos la misma parte literal con los mismos exponentes. M al cuadrado n. Y en este último ejemplo, pues también son semejantes. Lo que sucede es que aquí son fracciones de distinto denominador. Entonces podemos sumar o restar aparte, en este caso restar porque los signos son diferentes, los coeficientes de ambas fracciones, que son 5 sextos menos un doceavo. Sacamos común denominador. El común denominador entre 6 y 12 descomponemos en factores primos. Mitad de 6, 3, de 12 es 6, mitad de 6, 3, bajamos el 3, tercera de 3, 1 y 1. Multiplicamos los números que están a la derecha. 2 por 2, 4, por 3, 12. Quiere decir que el común denominador es 12. 12 lo dividimos entre el primer denominador, que es 6, da 2.
y el resultado lo multiplicamos por 5. 2 por 5, 10. Menos, porque acá hay un menos, 12 dividido entre 12 es 1 por 1, da 1. O sea que esto es igual a 10 menos 1, 9, 9 doceavos. Simplificamos, podemos sacar tercera, tercera de 9, 3, tercera de 12, 4. Lo que quiere decir es que 5 sextos menos un doceavo. Profe, una Bien, pregunta. entonces les decía que 5 sextos menos un doceavo, pues el resultado es 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Y agregamos la misma parte literal, que en este caso es a al cuadrado y b. Bien, algunas veces nos dan polinomios en donde aparecen términos semejantes de diversas clases. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este polinomio, pero si observamos con atención dentro de él aparecen términos que solo contienen a, por ejemplo este 5a, 9a, ¿cierto? Que contienen b, menos 6b, menos b, más 6b, y otros que contienen c. Entonces se pueden resolver esto, se puede reducir de distintas maneras. Voy a explicar dos formas acá. Una, sacar por separado los que tienen un mismo término semejante, o sea, los que son semejantes entre sí. O sea, por ejemplo, los que contienen A, entonces sería 5A. ¿Cuál otro contiene A? 9A, entonces más 9A. Aparte los que contienen B, sería menos 6B, menos B y más 6B. Y los que contienen C serían 8C, menos 20C y menos C. Y por separado encontramos o reducimos estos términos semejantes. Entonces, por ejemplo, acá 5A más 9A, como ambos son positivos, se suman común y corriente y nos quedaría 5 más 9, 14, 14A. En el segundo renglón tendríamos menos 6B menos B, entonces menos 6 menos 1. Aquí cuando no hay nada se supone que hay 1, entonces daría menos 1. Menos 6 menos 1 da menos 7 y menos 7 más 6 da menos 1, o sea, daría menos B. Menos B. En el tercer renglón sería 8C menos 20C. Por tener signo diferente, se resta, entonces daría menos 12C. Se escribe el signo el que tiene mayor valor absoluto, entonces 8 menos 20 da menos 12C. Y menos 12 menos 1C te daría menos 13C. Entonces la reducción sería igual, voy a escribirla con otro color. En A dio 14A, 14A menos B, agregamos aquí al lado menos B y aquí al lado agregamos menos 13C. Y esta es la solución. Ya ahí usted no hace más nada. Ya estos términos entre sí, usted no los puede sumar ni restar porque no son semejantes. Se deja así la respuesta. Esa sería una forma. La otra forma es colocándolos en columna, es decir, reduciendo los términos semejantes de manera vertical. Se escriben de manera vertical en columna. Entonces escribimos 5A menos 6B más 8C
más 9a, pero resulta que aquí ya que hay un término que contiene a, entonces este 9a lo ponemos debajo de este 9a, menos 20c, entonces como este contiene c, lo ponemos debajo del que tiene c, entonces sería menos 20 menos 20c, menos b, entonces lo podemos poner aquí debajo, menos b, más 6b, entonces este aquí debajo del que tiene b, más 6b, y menos c. Ya ubicamos todos los términos y reducimos. 5 positivo y 9, 5 y 9, 14, y agregamos la misma letra que esa. En esta columna, segunda columna, tendríamos menos 6 menos 1, menos 6 menos 1 da menos 7, y menos 7 más 6 da menos 1b, es decir, menos b, no es necesario escribir ese 1, menos b. Cuando uno dice menos 1b, es lo mismo que tener menos b, no es necesario poner el 1 por detrás de una letra. Y en la siguiente columna tendríamos 8 menos 20 daría menos 12, y menos 12 menos 1 da menos 13c. Y observen que el resultado es el mismo. Miremos otro ejemplo. En este caso tenemos términos semejantes de dos clases. Los que tienen a al cuadrado s al cuadrado, que son dos, el primero y el tercero, y los que tienen xy al cubo z, que son el segundo y el cuarto. Bien, en este caso, entonces podemos sumar por separado los términos que contienen a al cuadrado bc al cuadrado, que son 5 séptimos a al cuadrado bc al cuadrado y menos 4 quintos a al cuadrado bc al cuadrado. Y aparte, los que contienen xy al cubo z, que serían menos 3 cuartos x y al cubo z más 2 tercios x y al cubo z. En la primera línea vemos que 5 séptimos positivo menos 4 quintos es negativo, pero tienen diferente denominador. Es decir, sacamos un común denominador, que sería el común denominador entre 7 y 5, pues que sabemos es 35. Y luego efectuamos las operaciones entre los coeficientes. Entonces 35 dividido entre 7 da 5 y 5 por 5, 25. Podemos agregar las mismas letras ahí, a al cuadrado, b, c al cuadrado, menos. Ahora 35 dividido entre 5 da 7 por 4, 28. Menos 28 a al cuadrado, b, c al cuadrado. Observamos que en la parte superior igualmente quedan términos semejantes. Operamos entre los coeficientes 25 menos 28, por tener diferentes signos se halla la diferencia. Entonces da menos 3 al cuadrado b c al cuadrado dividido entre 35. Se puede escribir así o se puede expresar de esta manera. Menos 3/35 a al cuadrado b c al cuadrado. Bien, en este segundo ejercicio, pues también son semejantes y tienen diferente denominador. Entonces sacamos el común denominador entre 4 y 3. En esta oportunidad es 12. Este común denominador lo dividimos entre el primer denominador, entonces nos queda 12 dividido entre 4 da 3. Por el número de arriba que es menos 3, daría 3 por menos 3, da menos 9 x y al cubo y z. Más 12 dividido entre 3 da 4, 4 por 2 da 8 x y al cubo z.
las cantidades del numerador son semejantes, operamos entre ellas los coeficientes. Menos 9 más 8 da menos 1, x y al cubo z, se agrega la misma parte literal, sobre 12. Cuando el coeficiente es 1, no es necesario ponerlo, entonces nos queda, se puede escribir así, menos x y al cubo z sobre 12, o se puede escribir menos un doceavo también, x y al cubo z. Bien, entonces el resultado o reducción final viene a ser, voy a escribirlo aquí al frente, la reducción de los términos que tenían o que contenían la parte literal a al cuadrado s al cuadrado, que nos dio menos 3/35 a al cuadrado bc al cuadrado, y el término que contiene la parte literal x y al cubo z, entonces menos un doceavo x y al cubo y z. Miremos otro ejemplo. En este caso tenemos términos semejantes también de dos clases. Los que contienen x a la 4y a la 2z, que son menos 12,5 x a la 4 y a la 2 z a la 7, y menos 5,21 x a la 4 y a la 2 z a la 7. Y aparte, los que contienen x al cuadrado y al cubo z a la 4, es decir, 0,63 x a la 2 y al cubo z a la 4, y el término más 4,3 x a la 2 y al cubo z a la 4. Bien, en esta primera reducción, pues como los signos de los coeficientes son iguales, ambos son negativos, entonces se suman las dos cantidades, pero hay que tener en cuenta que como hay cifras decimales, entonces podemos escribir estos números en columna. Menos 12,5 menos 5,21, de tal manera que la coma quede alineada. Completamos cifras decimales con 0, sumamos común y corriente, entonces daría 1, 5 y 2, 7, pongo la coma aquí en esta línea, 2 y 5, 7, y 1 es 1, es decir, que menos 12,5 menos 5,21 es igual a menos 17,21. Y agregamos la misma parte literal, que es x a la 4, y a la 2, z a la 7. En esta otra reducción, pues también los coeficientes son de igual signo. 0,63 lo vamos a sumar con 4,3. Los ubicamos de manera vertical de tal forma que las comas queden en columna. Completamos cifras decimales con 0. Sumamos común y corriente. Pues aquí nos da 3. 6 y 3, 9. Bajo la coma. Y 0 y 4 da 4. Es decir, que aquí la suma nos daría 4,93 x a la 2, y a la 3, z a la 4. Esto significa que la reducción definitiva de toda esta expresión sería como escribir a continuación del primer término que dio menos 17,21 x a la 4 y a la 2 z a la 7. Escribimos este signo con este término, perdón, con el signo que tiene, que es positivo, entonces más 4,93
x a la 2, y a la 3, z a la 4. Y esta sería la solución o la reducción completa. Miremos otro ejercicio. Nos dicen reducir los términos semejantes 3a al cuadrado más 25a menos 1, 19a al cuadrado menos 33a al cubo. Se puede hacer de dos maneras. De manera horizontal, escribiendo las expresiones algebraicas tal y como están ahí, respetando su mismo signo. Entonces, por ejemplo, acá lo voy a hacer primero horizontal. Sería 3a al cuadrado más 25a menos 1. Y a continuación escribo 19 al cuadrado menos 33 al cubo. Entonces, más 19 al cuadrado menos 33 al cubo. Se reducen los términos semejantes entre sí. Entonces aquí vemos que aquí hay un término que tiene a al cuadrado y por acá hay otro que también tiene a al cuadrado. Son semejantes entre sí. Entonces 3 positivo y 19, 3 más 19 daría 22a al cuadrado. Se escribe la misma parte literal con el mismo exponente. Vemos que 25a, pues no hay ningún otro término que contenga a elevado al exponente 1, entonces escribimos más 25a. Luego aparece menos 1, que es un término independiente, no tiene letra, está solo. No hay ningún otro que no tenga letra, entonces se escribe igual. Y por último, escribimos menos 33a al cubo, que también está solo, no hay ningún otro que contenga a al cubo. Solamente los semejantes eran 3a al cuadrado y 19a al cuadrado. ¿Se pueden ordenar? Claro que se pueden ordenar. Vamos a ordenarlo de mayor a menor exponente, de manera descendente. Entonces primero escribimos menos 33a a la 3. Luego seguiría el término que contiene a a la 2. Entonces sería más 22a a la 2. Cuando no hay nada aquí se supone que es positivo, entonces podemos ponerle aquí más. Luego el término que contiene la a, entonces más 25a, respetando su signo. Y finalmente menos 1. Aquí hemos hecho la reducción de manera horizontal. De manera vertical, escribimos la primera expresión algebraica, 3a a la 2 más 25a menos 1. Y vamos a empezar escribiendo la segunda expresión, 19 al cuadrado, pero teniendo en cuenta que como aquí ya hay un al cuadrado, entonces en columna, debajo de este término que contiene al cuadrado, ponemos 19a al cuadrado. Y menos 33 al cubo, pero como aquí no hay ninguno, entonces tengo dos opciones. O lo escribo al final o lo escribo al comienzo. Entonces puedo escribir aquí al comienzo menos 33 al cubo. Y esta cantidad como es positiva, entonces le puedo agregar aquí un signo más para que no queden así como separados sin signo. Entonces trazamos una línea aquí y reducimos los términos semejantes. Aquí en primera columna tendríamos menos 33a al cubo. Aquí tendríamos 3a al cuadrado y 19a al cuadrado. Se suman los coeficientes porque tienen igual signo, ambos son positivos. Entonces 3 más 19 daría 22a al cuadrado. Aquí está solo el 25, entonces más 25a. Y aquí tendríamos menos 1. Y observen que el resultado pues es el mismo que obtuvimos cuando reducimos de manera horizontal. Bien, en este ejercicio o en esta oportunidad nos dicen que sumemos estas tres expresiones algebraicas que se encuentran entre los paréntesis. Pues bien,
Se pueden sumar de manera horizontal, como lo vimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Se escriben las expresiones unas a continuación de otras con el mismo signo que tienen aquí dentro del paréntesis, es decir, yo puedo escribir 1/3 a al cuadrado más 1/2 b al cuadrado menos 1/2 ab más, porque este es positivo, 4/3 ab menos 1/3 de a más 1/2 más, y escribo los que están en el último paréntesis con los mismos signos, más 1/3 de a al cuadrado más 1/2 de b al cuadrado menos 1/2 de ab. ¿Listo? Entonces, sumamos entre sí los que son semejantes, por ejemplo, los que contienen a al cuadrado. Entonces voy a escribir los coeficientes de los que tienen a al cuadrado. Sería 1/3 de a al cuadrado, que es este primer término. ¿Cuál otro tiene a al cuadrado? Y este otro también tiene a al cuadrado. 1/3, entonces más 1/3 de a al cuadrado. Sumamos 1/3 más 1/3. Como en este caso las fracciones son de igual denominador, homogéneas, entonces se escribe el mismo denominador que es 3 y se suman los numeradores. 1 más 1 es 2, luego da 2/3. Entonces, este término 1/3 al cuadrado más 1/3 al cuadrado equivale a 2/3. Voy a escribir el resultado acá. 2/3 de a al cuadrado. Aquí a continuación vamos a poner los otros resultados. Bien, aparte, vamos a sumar ahora los que tengan, por decir algo, b al cuadrado. Entonces aquí tengo b al cuadrado y aquí tengo otro con b al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? 1/2 y este otro también es 1/2. Entonces, 1/2 más 1/2. Como tienen igual denominador, se expone el mismo denominador y se suman los numeradores. 1 más 1 es 2 y 2 sobre 2 equivale a la unidad. Entonces da 1. Sería 1b al cuadrado. Pero cuando el coeficiente es 1, no es necesario escribirlo. Entonces ponemos más b al cuadrado. Ya sabemos que aquí va un 1. Es más b al cuadrado. Listo, ya tenemos los de b al cuadrado. Ahora, miremos los que tienen AB. Menos 1/2 AB. Y por acá hay otro que contiene AB, que es 4/3 AB. Y por acá al final hay otro que también tiene AB. Entonces tendríamos los coeficientes menos 1/2, que es este, más 4/3, más 4/3 y menos 1/2. Sacamos como un denominador entre 2 y 3, es 6. 6 en 2, 3 por menos 1 da menos 3. Se divide 6 entre el primer denominador 3 y este resultado se multiplica por el de arriba, por menos 1. Entonces 3 por menos 1 da menos 3. Sigue aquí un más. Ahora 6 dividido entre 3 da 2. 2 lo multiplicamos por el número de arriba que es 4, entonces da 8. Menos 6 dividido entre 2, 3 por 1 da 3, se daría menos 3. Operamos lo de arriba. Menos 3 más 8 da 5 y 5 menos 3 es 2. O sea que 2/6 simplificando equivale a 1/3. Mitad de 2 y mitad de 6. Pues bien, entonces esto significa que la reducción de los términos semejantes que contenían las letras AB equivale a
un tercio positivo, entonces ponemos más un tercio y le agregamos las mismas letras, la misma parte literal afectada por los mismos exponentes. Bien, ahora miremos términos que contengan A solamente. Que contengan A, tenemos menos un tercio de A y no hay ningún otro que contenga A. Es decir, que este va solito, entonces lo escribimos aquí al lado, menos un tercio de A. Y finalmente, los que no contengan letras o los que no tienen letras, no están acompañados, como por ejemplo, un medio. Un medio, no hay ningún otro término que no tenga letra, entonces este va solo también. Entonces le agregamos aquí más un medio. Esta sería la solución o suma de esos tres polinomios o expresiones algebraicas que están aquí al comienzo dentro de los paréntesis. Bien, en esta oportunidad nos dicen que expresemos el perímetro de estas figuras geométricas. Nosotros sabemos que el perímetro de cualquier figura geométrica es igual a la medida, a la suma de las medidas de sus lados. En el caso de este cuadrilátero llamado trapecio. Entonces tendríamos el primer lado que mide B, el siguiente lado que es B más 1, entonces más B más 1, más el siguiente lado que es B menos 3, más el siguiente lado que es B más 5. Sumamos, que equivale a reducir términos semejantes. Entonces aquí tenemos los que contienen B, sería B más B más B más B. 1B más 1B2, 2B más otra B sería 3B más otra sería 4B, es decir, que aquí en B daría 4B. Y aparte los que no tienen B, los que no tienen parte literal, 1 menos 3 da menos 2 y menos 2 más 5 da 3 positivo. Entonces, más 3. Luego, el perímetro del cuadrilátero o trapecio es 4b más 3. Y se expresa así, no se hace más nada. En el caso de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia es la medida de esta línea que envuelve este sector sombreado. Ese sería el perímetro o longitud de la circunferencia. El perímetro de una circunferencia se puede hallar gracias a una expresión matemática que es 2pi multiplicado por el radio de la circunferencia. 2 por el número pi, que ya sabemos cuál es el número pi. El número pi es un número irracional aproximadamente igual a 3,14159. Como es irracional, tiene infinitas cifras decimales. Algunos lo aproximan a 3,1416. Bueno, pero lo vamos a dejar así indicado. Y R es el radio de la circunferencia. ¿Qué es el radio de una circunferencia? El radio de una circunferencia es la medida que hay desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de ella. En este caso, nos dice que el radio es x más y. Entonces, el perímetro de la circunferencia es igual a 2pi por el radio, pero el radio es x más y. Y entonces podemos dejarlo expresado de esta manera. Bien, ahora miremos cómo se suman expresiones algebraicas. Pues realmente es lo que hemos venido haciendo en los últimos ejercicios. Sumar una expresión algebraica lo podemos hacer de dos maneras. De manera horizontal, escribiendo
todos los términos unos a continuación de a continuación de otros, respetándole el signo que tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, en este caso tendríamos a menos b. Aquí este término no tiene nada, entonces asumimos que es positivo. Entonces, más 2a menos 3b más c. Y aquí tenemos menos 4a más 5b. ¿Listo? Entonces, para poder sumarlos, realmente lo que vamos a hacer es reducir los términos semejantes. Entonces, los que contienen a, entonces aquí tenemos uno de a, otro de a y otro de a. Entonces aquí hay 1a, el coeficiente de esta es 1. Podemos hacerlo por separado, sacar los que tienen antes a más 2a menos 4a. Eso nos daría 1a más 2a daría 3a. 3 menos 4 daría menos 1a, que equivale a menos a. ¿Listo? Ahora los que contienen b sería menos b menos 3b más 5b, que equivale a menos 1b menos 3b daría menos 1 menos 3 da menos 4, y menos 4 más 5 da 1, 1b, es decir, b, positiva, ¿no? Y los que contienen c solamente hay uno, no hay más, entonces ese término va solo. ¿Qué significa esto? Que la suma equivale a escribir estas tres reducciones de términos semejantes, es decir, en la primera nos dio menos a, en la segunda reducción nos dio una b, o sea, más b, positiva, y el término c que está solo, entonces más c. Es decir, que la suma de estos términos equivale a menos a más b más c. Vamos a hacer ahora la misma suma de manera vertical, hacia abajo. Entonces, escribimos los términos de la primera expresión algebraica, en este caso a menos b. Ahora los de la segunda expresión algebraica, pero teniendo cuidado de ir acomodando debajo de cada uno de estos los términos semejantes que hayan. Por ejemplo, aquí tenemos 2a, que es semejante con este término, entonces lo ponemos debajo de este, 2a. Menos 3b semejante con este, entonces aquí menos 3b. Y c, pues como no hay ninguno hasta ahora que contengan c, entonces lo ponemos aquí aparte, más c. Y debajo ponemos menos 4a, debajo de lo que tiene a, entonces menos 4a, más 5b debajo de lo que tiene b acá, más 5b. Pasamos una rayita y reducimos los términos semejantes por columna, teniendo en cuenta que aquí hay un 1 de coeficiente, 1a o a es lo mismo, 1 y 2, 3. 3 menos 4 da menos 1a, o sea, menos a. El 1 no es necesario escribirlo, menos 1a o menos a es lo mismo. En la siguiente columna tenemos menos b, o sea, menos 1b, menos 3b. Como tienen igual signo se suma, entonces daría menos 4b. Menos 4 más 5 daría más 1b positiva, o sea, más b, más 1b o más b. Y aquí pues la sexta sola lo bajamos. Y este es el resultado de esa suma. Observen que dio igual a como lo hicimos hace un momento. Bien muchachos, muchas gracias por su atención.